En la estructura de la demanda hemos visto ya el encabezamiento, la exposición de los hechos, la argumentación jurídica, que serían los fundamentos de derecho, y después de los fundamentos de derecho sería el momento de la súplica o el suplico, que es el corazón de la demanda, el centro de la demanda, lo más importante porque es lo que se pide, la razón por la que se está planteando una demanda. Fijaos cómo para conectar de los fundamentos de derecho al suplico se utiliza una expresión que sirve de conector. Puede haber muchas partidas por todo cuanto antecede, por todo ello, etcétera. Simplemente sirve para como de articulación entre una parte y la otra. Y luego se suele utilizar esta expresión suplico al juzgado, también destacada en mayúsculas y en negrita para que se identifique exactamente dónde está la súplica. Estas expresiones suplico, súplica, son un poco arcaicas y parece que provienen pues de épocas anteriores en las que la justicia se suplicaba a la autoridad, entendiendo por suplicar como una petición que se plantea desde el rebajamiento o desde la sumisión y que la autoridad puede conceder o no libremente, graciosamente. Por supuesto, esto no es así ya en los estados democráticos de derecho. La persona que acude al juzgado realmente no suplica en el sentido de someterse o de rebajarse, sino que está ejerciendo el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Por este motivo hay personas que no pondrían aquí suplico, sino que pondrían pido al juzgado o quizá solicito al juzgado. En cualquier caso, parece que hoy en día sigue siendo mayoritaria esta expresión suplico. No pasa nada por ponerla, simplemente no tiene ese significado, digamos, de sumisión. Posteriormente, después de decir suplico al juzgado, suelen utilizarse fórmulas relativamente complejas, como esta que es bastante compleja, que parece que cuentan la historia de lo que queremos que pase hasta que llegue a la sentencia. Entonces, fijaos cómo dice, suplico al juzgado que, siempre sé que, después de lo que se pide, suplico al juzgado que, teniendo por presentado este escrito, se sirva a admitirlo. Se sirva a admitirlo es una forma, digamos, más de lenguaje jurídico o quizás más compleja, decir lo admita. Entonces parece que estamos diciendo que tenga por presentado este escrito, que lo admita. En su virtud forme autos en los que se le tenga por personado y parte. Entonces, que tenga por presentado este escrito, que admita el escrito, que me tenga por parte. En segundo lugar, que dé traslado de la demanda al demandado y que tras los actos procesales correspondientes dicte sentencia. Esta fórmula puede ser más o menos complicada, pero lo importante está aquí cuando se pide la sentencia, porque aquí está verdaderamente ya la enumeración de las pretensiones, que es, digamos, lo más importante de la demanda. Hay algunos alumnos que cuando escriben demandas se lían en este tipo de expresiones complejas, pero al final a la hora de pedir no piden nada. Hay que tener cuidado con esto, porque en virtud del principio dispositivo, aquello que no pedimos, lo más normal es que no nos lo vayan a dar. A la hora de enumerar las pretensiones hay que intentar ser lo más preciso posible. Igual que decíamos que los hechos tenían que ser idealmente una especie de proyecto de hechos probados de la sentencia, en este caso el suplico sería un proyecto de fallo de la sentencia. Es decir, tenemos que ser concretos y precisos, tenemos que poner exactamente lo que queremos que el juez nos dé, no dejarlo, digamos, de manera ambigua. Primero porque puede que si es ambiguo no nos lo dé o no nos dé nada, y segundo porque puede ser que a lo mejor el juez entienda otra cosa que es lo que nosotros queremos. Normalmente se piden varias pretensiones, aunque también podría ser que se pidiera solo una. Es muy habitual en cualquier demanda de lo social que se añadan, que se establezcan pretensiones declarativas y pretensiones de condena, porque de la declaración, digamos, de la interpretación jurídica de la declaración va a derivar normalmente una condena, que es lo que queremos, aunque podría haber demandas donde se plantearan
pretensiones puramente declarativas, como pasa en muchos conflictos colectivos o en los procesos de impugnación de convenios colectivos. Eso sí, la condena normalmente va a exigir una declaración. También a veces se plantean pretensiones constitutivas. La típica en el ordenamiento laboral es la de extinción del contrato de trabajo por incumplimiento del empresario en virtud del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores. En este caso, recordemos que es un supuesto de impugnación de sanciones, aunque luego se acumulan también pretensiones relativas a derechos fundamentales, pero ahora hablamos de la impugnación de sanciones. Lo que se pide es la nulidad de la sanción, porque se considera contraria a los derechos fundamentales. Esto es una pretensión declarativa. Hay que tener en cuenta aquí también que se añade una pretensión subsidiaria. Esto es muy típico en las demandas judiciales y en este caso es lo normal cuando se pide la nulidad de una sanción. Se pide que se declare la nulidad de la sanción por ser contraria a derechos fundamentales o subsidiariamente la injustificación. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si el juez no apreciara la nulidad de la sanción por, digamos, no entender, por ejemplo, que se han vulnerado los derechos fundamentales, en todo caso consideramos que la sanción es ilegal y que por lo tanto debe calificarse como injustificada. Igual que el despido puede ser nulo o improcedente, las sanciones pueden ser nulas o injustificadas, que sería el equivalente a la improcedencia del despido. No es raro, como decía antes, hablar de pretensiones subsidiarias, y no quiere decir que no estemos afirmando con firmeza que la sanción es nula. Es muy normal que los abogados o que los graduados sociales establezcan una pretensión y subsidiariamente, para el caso de que el juez no aprecie, pues otro tipo de pretensión que sería incompatible con la primera. Estas pretensiones, por supuesto, son incompatibles entre sí porque la sanción o es nula o es injustificada, pero es posible poner las dos siempre que se introduzca la palabra subsidiariamente. Y aquí aparecería ya una condena de dar una cantidad de dinero, condenando a la demandada a abonarme los salarios dejados de percibir en cumplimiento de la sanción impugnada. Como me ha suspendido 15 días de empleo y sueldo, pues me tienen que pagar esos 15 días porque considero que la sanción es nula. Además, añaden con los correspondientes intereses legales. Por ese motivo, probablemente no se concreta cuál sería el importe de estos 15 días, que como regla general sería deseable concretarlo aún más. Además, se recordará que en este caso se habían acumulado la impugnación de sanciones con pretensiones relativas a la vulneración de derechos fundamentales. No vamos ahora a entrar en el supuesto de si esta acumulación es o no posible. En realidad sí que sería posible porque ni siquiera estamos siguiendo el proceso de tutela de derechos fundamentales, sino que estamos pidiendo cosas relacionadas con los derechos fundamentales. Entonces pedimos que se declare la vulneración de derechos fundamentales producida. Aquí se añaden una serie de derechos que entendemos vulnerados, y además se pide una condena. Típicamente en los casos en los que se aprecia la vulneración de derechos fundamentales se pide el cese de la actuación vulneradora de los derechos fundamentales. Aquí se pide también una reparación, la publicación en el tablón de la empresa del pronunciamiento resultante de este procedimiento para restaurar el honor del trabajador, y se añade por último una indemnización correspondiente a la vulneración de los derechos fundamentales. Estas indemnizaciones no están tasadas, como es por otra parte habitual en derecho del trabajo, que existan indemnizaciones tasadas, por ejemplo, en materia de despido o de modificación sustancial de condiciones de trabajo, de movilidad geográfica. En este caso la indemnización es de apreciación libre por el juez. Habrá habrá daños que se podrán concretar más, que serán daños patrimoniales, habrá daños morales que serán muy difíciles de concretar. En cualquier caso, resulta muy conveniente que nosotros establezcamos en nuestro suplico, en nuestro petitum, en nuestra súplica, que establezcamos el importe de la indemnización que queremos. Por supuesto, si ponemos una indemnización muy baja, vamos a
a estarle quitando importancia a nuestro problema, y puede que al final el juez nos dé una indemnización muy baja. Pero si la ponemos muy alta, puede ser que no nos tomen en serio, que piensen que estamos pues poniendo una demanda por ponerla. En este caso el equilibrio es bastante difícil y seguramente tiene que ver mucho con la experiencia en los juzgados, viendo qué indemnizaciones se están apreciando. En este caso se determina a 12.000 euros. En el suplico lo que tiene que aparecer son las pretensiones, las peticiones. Hay un error muy común de los alumnos, que es poner aquí argumentación, poner hechos, poner fundamentos de derecho. Hay que evitarlo, hay que evitarlo. En este caso no se ponen fundamentos de derecho, sí que es verdad que se enumeran derechos fundamentales, pero porque estamos pidiendo una declaración de vulneración de derechos fundamentales, que además queremos que se publique en un tablón, con lo cual bueno, es lógico que se digan cuáles son los derechos fundamentales que se considera que se han vulnerado. Lo que no puede es argumentarse aquí, simplemente porque está desordenado. El suplico, la conclusión, la súplica, tiene que ser una consecuencia lógica de todo lo que se ha dicho antes. Por eso decimos aquí, por cuanto antecede. Los hechos se tienen que haber expuesto ya previamente, y los fundamentos de derecho también. Y digamos, la conclusión lógica que se desprende casi automáticamente de esos hechos tiene que ser la súplica, tiene que estar muy bien conectada con la descripción de hechos que se ha puesto antes. Si bien es verdad que el suplico es la parte más importante de la demanda, porque incluye qué es lo que pedimos, la parte más difícil de hacer de la demanda es la redacción de la causa, de pedir que vendrían los hechos. Los hechos tienen que estar muy bien redactados para que desemboquen en esta conclusión. Pero no podemos incorporar aquí, como decía antes, argumentaciones o explicaciones, porque digamos van a producir confusión y van a impedir ver bien qué es lo que se está pidiendo, ¿no? Por eso se divide la demanda en partes, en una estructura de partes separadas. El suplico sería, en principio, lo último que aparece en la demanda, pero, como veremos más adelante, lo normal es que después del suplico haya una serie de lo que se llaman otros is.